videos clásicos. Este es uno de los visualizadores más famosos utilizados, más famosos no, porque no lo conoce nadie, ¿no? Pero es uno de los más utilizados por quienes son entendidos del campo, ya que permite hacer técnicas en edición cuantitativa y de clasificación de objetos con modelos, ya pasa, modelos simples. Aquí lo que están viendo es una biopsia gástrica. Número de biopsias gástricas que se necesitan según el protocolo Sidney para el diagnóstico de cáncer gástrico son mínimo de 10. Es decir, que el gastroenterólogo está obligado a sacar 10 biopsias. ¿Cuántas ven acá? 3. Ahí vamos mal. Si nosotros nos acercamos, vamos a poder ver en este caso de cáncer gástrico estas células que ustedes ya las conocen. Muchos de ustedes ya se han cruzado con estas células. ¿Qué les parece? ¿Benigno? ¿Maligno? Muy bien, ¿ya ven qué buen docente soy? Mientras hacían sus anotaciones odiándome, estaban aprendiendo. Muy bien. Este creo que era un paciente de mediana edad que presentaba varias lesiones gástricas y que tenía varias biopsias. Y en todas las biopsias no había salido nada fibroso, ¿no? ¿Por qué? Porque las células presentaban esta morfología. Una morfología que muchos patólogos encuentran difícil, pero claro, para personas que tenemos más experiencia en oncología ya se nos hace el mismo patrón. Y muchos de ustedes habrán segmentado o anotado unas 30 de estas. Entonces, al ojo nada más saben que es un cáncer. Ahora, el problema es, si esto es un cáncer, ¿qué tipo de cáncer es? En un estómago puede ser linfoma, puede ser carcinoma gástrico de células en anillo sello. ¿Qué más? Hay un carcinoma tubular, etc. Muy bien, primero, los criterios generales de malignidad. El primer criterio general de malignidad que encontramos acá es el pleomorfismo. Significa que hay células de diferentes formas y tamaños. Algunas son redonditas, otras son más irregulares, otras son gigantes. Segundo criterio de malignidad, hipercromasia. Todas las células son hipercromáticas, lo que significa que su material genético es enorme. 23 pares de cromosomas tiene una célula normal. Estas deberían tener al menos 200, 500 pares de cromosomas. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio de malignidad tenemos? Desorden, ¿no es cierto? Cada una de estas células está orientada en una distribución espacial diferente. Cada una está por su propio lado, ¿no? No le funciona la ruedita a esta cosa. Muy mal. Entonces, una célula está así, otra célula está cruzada, otra célula está vertical, otra célula está más obliqua. Esto se llama pérdida de la polaridad, otro de los criterios de malignidad. ¿Qué otro criterio encontramos acá? Mitosis, muy bien. Hay células, aunque es difícil de identificarlas por lo hipercromática que son, están en mitosis, ¿no? Si nos ponemos a buscarlas, las encontraríamos. Acá está. Tenemos acá una mitosis, una profase en concreto. También tenemos necrosis, también. Muchos de ustedes ya han segmentado necrosis, ¿no? Muchos de ustedes ya saben cómo luce la necrosis. Es básicamente detritus celular que tiene una especie de patrón granular o una textura granular. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos que tenemos una neoplasia maligna, no sabemos de qué tipo es, pero tiene los criterios generales de malignidad que ustedes acaban de identificar y que van a venir varias de las preguntas del examen. Hasta pequeño. No. Identificar. Sí pasa. Muy bien. Acá viene lo más importante del asunto. Las células lucen así, maltratadas, porque son muy delicadas. Y estas células son células de un linfoma gástrico. Lo que están viendo acá se llama fragilidad nuclear, que ocurre cuando el núcleo y el citoplasma son muy frágiles y la pinza del gastroenterólogo al momento de hacer presión lo destruye. La fragilidad nuclear genera este patrón de detritus. Esto es un linfoma gástrico. ¿Cuál era el linfoma gástrico más frecuente? El linfoma de Hodgkin de células T. ¿Cuál? El linfoma difuso de células grandes. ¿Cuál era el segundo? Linfoma follicular. ¿Cuál era el tercero? Linfoma mal. ¿Cuál es el que se curaba con antibióticos? Mal. ¿Cuál era el relacionado con el combate pylori? El mal. Muy bien. Espero que se haya entendido. Seguimos. Vamos con otro caso. Acá tenemos unas biopsias de un cáncer de cervix. Como saben, en el útero tenemos el cuello uterino. En el cuello uterino podemos tener adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Sí. Ambos están relacionados con el virus del papiloma humano.
99% de los carcinomas escamosos del cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano, especialmente los de alfa 16 y 18. Y un 96% de los adenocarcinomas cervicales, según las últimas publicaciones, también están relacionados con virus del papiloma humano. Ya, recuerden, el virus del papiloma humano es un agente etiológico que causa cirugía grado 1. Entonces, lo que tenemos aquí es una biopsia de cervix. El ginecólogo ha tomado o ha realizado una colposcopía y ha hecho una biopsia. Entonces, muchos de ustedes también van a reconocer estos patrones, ¿no? ¿Es maligno o benigno? Maligno. Aunque ustedes han hecho anotaciones en células de cáncer de mama, los criterios generales de malignidad se siguen cumpliendo para este carcinoma. En este caso, no es un cáncer de mama, no es un adenocarcinoma, es un carcinoma escamoso, pero somos ya se adaptaron a los pleomorfismos, a la mitosis, a la neoplasia, etc. Entonces esto es maligno, ¿no? Criterio general de malignidad. Pleomorfismo, una chiquita, una grande. ¿Okay? Una chiquita, una enorme, una alargada, una ovoide. Acá. ¿Qué más tenemos? Mitosis. ¿Qué más? Pleomorfismo, sí. Pérdida de la polaridad, sí. Así es, muy bien. Hipertromasia. Sí. ¿No se escucha, no? Muy bien, ya. Pero ¿qué es lo que nos dice que es un carcinoma escamoso? Lo que nos orienta a que se trata de un carcinoma escamoso es la formación de queratina. ¿Ok? Aunque a ustedes les parezca muy difícil, recuerden, la formación de queratina te dice que es un carcinoma escamoso. Vean esto se llama perlas córneas. Las perlas córneas se caracterizan en células epiteliales escamosas y carcinomas escamosos están presentes. Entonces acá tenemos perlas córneas y también podemos observar acá estas estructuras en forma de espinas que se conocen como desmosomas. Los desmosomas están presentes en células escamosas y en este caso ponen evidencia de que esta célula de acá se trata de una célula escamosa y que por lo tanto estamos ante un carcinoma escamoso. ¿Ven los spikes? ¿Ok? Entonces tenemos acá que la biopsia de la paciente está comprometida por un carcinoma escamoso infiltrante, que es el cáncer de cervix más frecuente encontrado. Seguimos. Acá, no sé qué es esto. Acá tenemos un fragmento de vulva vaginal. La región vulvar puede también afectarse por neoplasias intraepiteliales, se conocen como MIN, neoplasia intraepitelial. En el cuello uterino tenemos a los famosos NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Los NIC en el cuello uterino se clasifican en NIC 1, NIC 2, NIC 3. Las displasias de bajo grado son los NIC 1 y las displasias de alto grado son los NIC 2 y NIC 3. Todos los NIC las displasias están vinculados con virus de papiloma humano. Y en la vulva vaginal tenemos a los BIN, neoplasias intraepiteliales vulvares, que, oh my god, también pueden ser clasificadas en PI 1, PI 2 y PI 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto es una biopsia de vulva para buscar, no BIN, acá lo que están buscando es algo que se llama líquido escleroso vulvar. El líquido escleroso vulvar es una enfermedad autoinmune, que es un diagnóstico diferencial de las neoplasias intraepiteliales vulvares. ¿Ok? Como eso no es un tema de curso, lo saltamos. Si no van a funcionar. Lo mismo, otro link. No tengo acá, pero tenía un buen caso de una biopsia de vulva vaginal comprometida por ácido hialurónico. Muchas mujeres utilizan ácido hialurónico en la región vulvar para generar lo que se denomina armonización vulvar. Y bueno, la paciente había hecho una reacción granulomatosa, ¿no? Pero no lo tengo acá. O no sé si lo tengo.
Veamos, sigamos. Muy bien, acá tenemos una glándula tiroides. Enfermedad autoinmune más frecuente de la glándula tiroides, tiroiditis crónica, de casi nódulo más frecuente de la tiroides. Adenoma folicular, tumor maligno más frecuente de la tiroides, carcinoma papilar. Segundo más frecuente, carcinoma folicular. Entonces, el carcinoma papilar es fácil de ver. Tendríamos en los ojos de la Warthamitanis, que consiste en un aclaramiento nuclear. Pero lo que tenemos acá es una memoria RAM saturada. Ya tenemos aquí claramente una región de la tiroides en donde podemos ver una neoplasia bien delimitada, que está separada del parénquima tiroideo normal, ¿no? Esta región de acá es el parénquima tiroideo normal y esta región de acá es la del tumor. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que entre el tumor y la tiroides normal hay una cápsula. Muy bien. ¿Qué nos dice la bibliografía? Virtualmente es imposible diagnosticar así, con campos del parénquima tumoral, si es un adenoma folicular o un carcinoma folicular. Es decir, con campos microscópicos así, no es posible hacer esa diferencia. La única forma y el único criterio para demostrar que es un carcinoma folicular y no es un adenoma folicular es la invasión de la cápsula. Que el tumor comience a salir de la cápsula, comience a atravesarla. Y también la presencia de invasión vascular. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico diferencial entre adenoma folicular y carcinoma folicular? La invasión de la cápsula y la invasión vascular. No se puede hacer el diagnóstico si no se pone en evidencia eso. ¿Entiendes? Una señora puede tener un tumor de 40 centímetros más grande que tu cabeza, pero si no hay invasión capsular ni vascular, eso no es un carcinoma folicular. El adenoma es el que no hay más de verdad. Sí, eso es benigno. ¿Está? Entonces, si se acuerdan, en histología normal, los folículos tiroideos están compuestos por células planas y cúbicas. Tienen diferentes tamaños y tienen un coloide dentro bonito. Pero esto ya no. Son folículos con células cada vez más altas y casi sin coloide. Prueba de que es neoplásico. Hay algunos en donde se mantiene el coloide, prueba de que se está diferenciando y que es de origen tiroideo. Pero, más nada, no se puede hacer la diferencia entre carcinoma y adenoma si no se utilizan esos criterios. Vamos con otro caso. Muy bien, acá ya tenemos otra biopsia gástrica por cáncer gástrico. Hay más de 10 fragmentos. El gastroenterólogo hizo su tarea. Al proporcionar más fragmentos para estudiar, se incrementa la sensibilidad y especificidad, ya que hay un área mayor de estudio, ¿no? No es lo mismo estudiar solo este fragmento, si te mandase 2 o 3, estudiar los 10. ¿Entiendes? ¿Qué tenemos? ¿Cáncer o no cáncer? Cierto. Todos los criterios que ustedes ya conocen lo bien se cumplen acá. Es una neoplasia maligna pobremente diferenciada. Tampoco se puede saber si es un carcinoma o un linfoma. ¿Qué procede acá para hacer el diagnóstico? Con una biopsia así, en donde tenemos una neoplasia maligna poco diferenciada y no se puede saber por morfología cuál es, se hace inmunohistoquímica. ¿Qué panel le hacen acá? Pancreatina, para demostrar si es carcinoma. ACL, para demostrar si es linfoma. KI67, para confirmar cuánta replicación o cuánto nivel de velocidad de replicación celular hay. ¿Ya? Entonces tenemos acá mi biopsia maligna, poco diferenciada, porque las células no están formando nada y necesito saber si es un linfoma o un carcinoma. Un carcinoma gástrico poco diferenciado luciría así, o células redondas. Pero un linfoma también luciría así. Por experiencia propia les digo que esta morfología va en relación con linfomas, ¿no? Porque se cumplen los criterios que veíamos en lo otro, que es la fragilidad nuclear. Los núcleos están rompiendo, algo que se ve en linfomas y que no se observa tan frecuentemente en carcinomas. Les estoy dando bastantes datos jugosos, ¿no? Acá vemos otro caso, no tengo ni idea de qué es, y ya nos enteramos sobre la marcha. Interesante, esto es un conducto deferente. ¿No? Pero si este es un conducto deferente, significa que pronto vamos a ver un testículo.
tumores testiculares. Tumor maligno testicular más común, seminoma. Seminoma. Tumor maligno testicular más común, tuberculosis. Ubicación, epidemia. Entonces, ante un humano masculino con una masa en el testículo, tienes opciones de que sea infeccioso con tuberculosis o un seminoma. Necesitas pedirle marcadores tumorales. Ya, le pides beta-gonadotropina coriónica y le pides alfa-fetoproteína, especialmente esos dos. ¿Ok? También hay otros, pero este como es un nivel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un corte de un testículo en donde en la parte externa, aquí, tenemos la parénquima testicular y en la parte interna tenemos al tumor. Ahora nos acercamos. Muy bien, acerquémonos al tumor. ¿Qué es esto? Epitelio escamoso. Tenemos epitelio escamoso, epitelio cilíndrico, más epitelio escamoso, más epitelio escamoso, más epitelio cilíndrico, glándulas. Más epitelio cilíndrico, glándulas. Esto se parece a lo que encontramos en el oído. Epitelio escamoso. ¿Qué hace un epitelio escamoso junto con un pedazo de oído? Sigamos. Más piel. Piel humana. Esto es pulmón. Epitelio bronquial pulmonar. Muy bien, entonces tenemos un tumor testicular que está compuesto por múltiples tipos de epitelio de diferentes líneas de diferenciación. Hay parénquima pulmonar, hay un poco de oído, hay un poco de bronquio y hay piel. ¿Diagnóstico? Teratoma. Ahora la tarea es buscar si es un teratoma maduro o inmaduro. El teratoma inmaduro o el teratoma inmaduro, porque su nombre correcto es tumor de células germinales con componente de teratoma. Ya. Es un tumor maligno que se puede hacer metástasis. ¿Ya? La clasificación de teratomas en testículos ha cambiado. La de teratomas maduros y inmaduros en el ovario continúa, pero en el testículo ya no se utiliza eso. ¿Okay? Pero bueno, su nivel sería, esto es un teratoma maduro porque hay elementos maduros de varias líneas de diferenciación. Acá hay un poco de cartílago. ¿Ok? Entonces tenemos una masa testicular, este es el testículo normal y este es el tumor. Tumor benigno, ¿cierto? Qué buena suerte tiene el chico. A ver, vamos a ver si me controlo más, porque acá hay otra lámina. Vean, más esto es epitelio respiratorio, más piel, en este caso epitelio escamoso. Esto es cartílago y hilo, más piel, un montón de piel tiene. Esto parece piel de cuero cabelludo o piel gruesa. Y ya, no hay ninguna otra situación mala acá. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? Hueso. Entonces, ya acá hay otro pedazo de cartílago. Entonces ya esto confirma la situación, ¿no? Una tumoración de márgenes bien delimitados que tienen múltiples tejidos de diferentes líneas embrionarias, todos maduros, teratoma. Significa que el paciente se le ha extirpado el testículo con un teratoma maduro y él va a ser muy feliz. ¿A su computadora explotará por estar cargado o no? ¿Qué dice? No, sí explota. Esto que ven acá se llama citología.
La citología no es como la patología quirúrgica. Acá lo que se estudian son células o extendidos celulares. ¿Ya? Entonces, esto es una citología proveniente de un procedimiento que se conoce como Papa Nicolau. Papa Nicolau es el procedimiento. Lo que se tiene es una citología cervicovaginal. En el Papa Nicolau, lo que tenemos es un extendido de células escamosas del cuello uterino. El PAP es el método de cribaje actualmente para prevención del cáncer de cuello uterino. Todos los hospitales aman el PAP, especialmente las obstetras. Supongamos que te nombro de directora del hospital La Mercedes. Te va a encantar. Mientras más PAP haga tu gente, mejor todavía. Y sí, antes los cánceres de cervix eran diagnosticados con mucha frecuencia. Pero gracias a la realización de PAPs, la disminución de los casos nuevos de cáncer de cervix es evidente. ¿Ya? Entonces, a través del tiempo en nuestro país y en todo el mundo se ha impulsado la realización de PAPs. ¿Cuál es el problema? El rendimiento diagnóstico de un PAP es de tan solo el 60%. Significa que de 100 PAPs, solo 60 van a ser correctamente diagnosticados, el 40% no. El PAP es un método de cribado. La citología cervicovaginal es un método de cribado. Cribado significa que estamos viendo un montón y sacamos lo máximo posible de positivos. El gol estándar para hacer el diagnóstico de displasia cervical o cáncer de cuello uterino es la biopsia de cervix. ¿Ya? Entonces, método de cribado actualmente para la prevención del cáncer de cuello uterino, PAP. Método actual, gol estándar para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino o displasias cervicales, biopsia cervical. Supongamos que tenemos un PAP que sale sospechoso. ¿Qué sigue? Biopsia. El PAP sale negativo. Acá. Entonces, acá en el PAP lo que buscamos son criterios muy similares a los criterios generales de malignidad. Ustedes no se van a aprender los criterios de Bethesda, pero lo importante es que sepan reconocer características importantes, ¿no? ¿Qué vemos acá? Pleomorfismo. ¿Qué más? Hipertromasia, ¿no? Son características que utilizan los citólogos para poner en evidencia que se trata de un caso con displasia. ¿Ya? Vale. Digamos. Muy bien, acá tenemos un rhabdomyosarcoma. Así como tenemos tumores epiteliales, también tenemos tumores mesenquimales, los conocidos como sarcomas. Los rhabdomyosarcomas son tumores malignos mesenquimales del músculo. ¿Qué? Músculo esquelético. Si fuera de liso sería leiomyosarcoma. ¿Ya? Leiomyosarcoma, sarcoma del músculo liso. Rhabdomyosarcoma, sarcoma del músculo esquelético. Hay dos tipos de rhabdomyosarcomas, los rhabdomyosarcomas celulares y los rhabdomyosarcomas embrionarios. Los embrionarios son más frecuentes. Característicamente ellos tienen diferencias microscópicas que son posibles de apreciar. Okay. Muy bien. A ver, cosas básicas para ustedes. ¿Verdad? Acá tenemos un rhabdomyosarcoma. Es una tumoración que, si recuerdo bien, estaba en el cuero cabelludo de un paciente. Esta tumoración tiene ciertas características. En este caso, este es un rhabdomyosarcoma alveolar. Tenemos acá lo que se denomina espacios alveolares. Son espacios quísticos que contienen o nada o líquido. Ya una característica que delinean acá es un rhabdomyosarcoma. Las células se denominan células fusocelulares porque son alargaditas, tienden a ser alargadas. Y tres, comenzamos a ver algo que te dice que es de músculo, que son, miren, estas estructuras de acá. Esta estructura roja son fibras de miocina, lo que te dice que estas células son células musculares. ¿Okay? Entonces ya tenemos tres de muchos criterios que se utilizan actualmente para el diagnóstico de rhabdomyosarcomas. No. Otro cáncer de cuello uterino, a ver. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, tenemos hipercelularidad, tenemos ahí una mitosis grande, tenemos pérdida de la polaridad, tenemos otra mitosis, ¿no? Es un cáncer de cuello uterino. ¿Qué más tenemos acá? No tenemos nada más interesante. Seguimos.
Los tumores de ovario más frecuentes son los quistes ováricos, aunque no se considera un tumor propiamente dicho. El tumor benigno más frecuente del ovario es el cistoadenoma seroso ovárico. También tenemos cistoadenomas mucinosos ováricos. El tumor maligno más frecuente del ovario es el carcinoma seroso del ovario. Pero hay varios tipos de carcinomas serosos. Hay carcinomas serosos de bajo grado y hay carcinomas serosos de alto grado. Los carcinomas serosos de alto grado son los de peor pronóstico, son los más agresivos, son los que tienen que hacer metástasis rápido, son los que ameritan quimioterapia hipertérmica intraperitoneal y son los que tienen la mayor mortalidad de los pacientes. También tenemos otros cánceres de ovario, como el cáncer de endometrioide, el carcinoma mucinoso, el carcinoma de células claras y los tumores de los cordones sexuales y los tumores de células terminales. El tumor del cordón sexual significa que son células del estroma normal del ovario que han sufrido cáncer, que pueden ser tumores de células de la granulosa, el adulto juvenil, pueden ser tumores de células de Sertoli, pueden ser tumores de células de Leydig o pueden ser tumores de células de Sertoli y Leydig. Las frecuencias, todos son poco frecuentes, representan menos del 2% de todos los tumores ováricos. La única diferencia que te podría indicar es la edad, ¿no? Por ejemplo, los tumores de células de la granulosa juvenil aparecen en jóvenes, adolescentes. Los tumores de células de la granulosa adulto aparecen en mujeres postmenopáusicas. Los tumores de células de Sertoli y Leydig tienen dos grandes picos, antes de los 20 años y después de los 50 años. ¿Ya? Son de los más frecuentes. Y luego tenemos a los tumores de células terminales ováricos, en donde tenemos al teratoma ovárico maduro o inmaduro, y tenemos también al tumor de Yorsal o tumor del saco vitelino. Tenemos a los seminomas de ovario, ¿no? Tenemos al coriocarcinoma también ovárico. Y nada, ya para ustedes ese nivel, ahí se queda, se nos dan cuenta. Pero acá no tenemos ninguno de esos. Acá tenemos un tumor muy interesante. Esto es una rareza, chicos, ya. No lo van a volver a ver, se los he puesto. Van a pasar 100 años, nos volveremos todos una vez ahí y no lo van a volver a ver. Esto es un caso muy interesante en donde coexisten dos tumores a la vez. Primero, la presencia de parénquima tiroideo en el ovario se conoce como estruma ovario. Es tejido tiroideo ectópico en el ovario y este puede ser funcionante o no funcionante. Creo que se los dije en la anterior vez. Estruma ovario, parénquima tiroideo en el ovario. Pero ¿qué es raro? Que ese parénquima tiroideo se vuelva cáncer. Y es lo que pasó con esta paciente. Esta paciente tuvo un estruma ovario que se transformó en carcinoma papilar de tiroides. Así que ya saben la cara de la paciente cuando le dijimos que su tumor de ovario era un cáncer de tiroides. Pobrecita. Y nada que ver con el ginecólogo, que lo mismo vuelve loco. ¿Sí? Pero sí. Entonces tenemos a una paciente que tiene una neoplasia del ovario que surge del tejido tiroideo. Un verdadero carcinoma papilar de tiroides. Acá podemos ver lo que se denomina como núcleos de la huerfanita Annie. ¿Sí los han buscado? Una de las características que tiene gran peso diagnóstico para el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides es el núcleo, el aclaramiento nuclear. Que los patosaurios lo vinculaban con los ojos de este dibujito que por cierto ninguno de ustedes ni yo hemos visto en nuestra vida, pero que es importante mencionar porque es un tremendo bancazo. Huerfanita Annie, carcinoma papilar de tiroides. En su dimensión de histología, ahí lo meten, ¿ya? Huerfanita Annie, carcinoma papilar de tiroides. Que tenemos acá en la paciente, tenemos estos núcleos muy característicos con aclaramiento nuclear que están formando estructuras que forman a su vez coloide, que son diagnósticas de carcinoma papilar de tiroides en el ovario. Entonces, el estruma ovario representa menos del 0.5% de todos los tumores ováricos. Y que encima de un carcinoma papilar de tiroides representa menos del 0.01%. Indica que esta paciente tiene un diagnóstico que ocurre del 0.00002% de los casos. Con lo que es igual 2 en 2 millones. Acá tenemos otra biopsia, no tengo ni idea de qué es. Ya, esto es un bronquio. Esto es un bronquio
que humano lo mandan para investigar si hay adenocarcinoma y no hay nada. Así que lo unimos. Vamos a mandar todo a una vez. Что-то сложно. Muy bien, miren lo que tenemos acá, una bola. Miren, así como hay criterios generales microscópicos para decir que una tumulación es maligna, hay criterios generales macroscópicos para decir que una tumulación es maligna o benigna. Las tumulaciones benignas generalmente tienen lo que se denomina como márgenes bien definidos. Significa que su crecimiento es expansivo. Ellas crecen desde un radio y empujan los tejidos. Tienen un frente bien definido. Si a eso le sumamos la forma ovoide, podemos presumir que así, desde una vista global, incluso si solamente vemos la lámina, veníamos que se trata de una tumulación benigna, ¿no? Pero nos confiemos, hay que acercarnos. Y, en efecto, no hay ninguno de los criterios de malignidad. Ustedes también han anotado regiones del estroma que tienen estas células, así que para los demás avispados sabrán que esto no es maligno, ¿no? Esto es una tumoración nodular muy característica que presenta células inflamatorias y histocitos en su seno, ¿ya? Pero bueno, esto no es un nivel, así que sería muy malo hacer que se lo aprendan. Pero es benigno, no se preocupen. Seguimos. Tampoco sé qué es esto, pero ¿qué dice? ¿Cáncer? Cáncer, ¿no es cierto? Entonces vemos hipercelularidad, pleomorfismo, hipercromatismo. Sabemos qué es cáncer. Eso no tiene ningún problema. Muy bien. Ahora el problema es qué tipo de cáncer es. Esto que ven acá es una mitosis atípica. Las mitosis típicas tienen una forma bien definida, ya, la profase, anafase, telofase, etc. Pero las atípicas no. Las atípicas tienen múltiples formas. Entonces creo que acá vamos a tener toda una lluvia de atípicas para que se las graben. Primero, algunas mitosis atípicas tienen esta forma de explosión, por eso se les dice mitosis explosivas. Es como si una pequeña granada hubiera caído en el núcleo y hubiera hecho explotar en múltiples fragmentos radiales el material genético. Luego tenemos a las denominadas mitosis multipolares, esas mitosis que tienen múltiples polos, tienen 3, 5, 7, hasta tienen formas estelares, es decir, de estrellas. Acá tenemos otra mitosis, es una mitosis que se denomina mitosis granular, porque se forman gránulos de cromatina condensada alrededor. Ninguna de estas son mitosis normal. Acá tenemos otro ejemplo de una mitosis explosiva. ¿Ya? Entonces, en un pequeño campo como este, un campo de gran aumento tiene aproximadamente 500 micras de diámetro. Es decir, ahí. En un campo como este ya tenemos 4 mitosis. Eso es demasiado. Significa que si multiplicamos por 10, o sea, en 10 campos tendríamos 40 mitosis. Es una bestialidad de mitosis. ¿Ya? Confirmamos que se trata de un tumor maligno. Ahora hay que determinar qué tipo de tumor maligno es. Este patrón, en donde encontramos células fusocelulares, es un patrón que observamos en sarcomas. Sí. Y los sarcomas también tienen este patrón que ustedes van a poder apreciar acá. Tal vez para ustedes es difícil de ver, ¿no? Lo que pueden ver acá es la presencia de una especie de ríos de células. Ven que las células fusocelulares están formando como remolinos, están siguiéndose una atrás de otra. Bien, este clúster de células sigue un patrón que envuelve a este otro grupo de acá. Acá tenemos otro clúster que sigue este patrón. Tenemos otro que sigue este patrón. ¿Ven? Eso es un sarcoma, no es un carcinoma. ¿Okay? Sí, más fuerte. Entonces,
nos pone en evidencia de que acá tenemos un sarcoma pleomorfo. ¿Ya? Ese sería el diagnóstico para este caso. Vamos con uno de los cánceres más frecuentes observados. Esta es una biopsia core de cáncer de próstata, perdón, de mama. Entonces, esto es más interesante aún. Esta es una biopsia hepática de una paciente con cáncer de mama. La paciente presentaba múltiples nódulos en el hígado, está un centro de cáncer de mama. Obviamente el oncólogo y el cirujano oncólogo necesitan saber si hay un compromiso metastásico del cáncer de mama. Así que lo que tenemos acá es parénquima hepático aparentemente normal, más parénquima hepático aparentemente normal. Y no hay nada. Este parénquima hepático está libre. Muy bien. Pero más o menos es el chambea, ¿no? Le sacan las biopsias de hígado a la paciente para que nosotros digamos al doctor si tiene o no un compromiso metastásico. Acá tenemos otro caso, y ya estas sí son biopsias core. Y acá esto ya es conocido por ustedes, ¿no? Ustedes ya han anotado, muchos de ustedes, decenas de estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los criterios generales de malignidad, pero también tenemos estructuras tubulares, ¿no? ¿Qué tipo de carcinoma sería este? El carcinoma infiltrante de la mama de tipo NST. Choco, te llama la enfermera de José, ¿no? También tenemos acá desmoplasia, ¿no? La desmoplasia es otro de los criterios generales de malignidad, ¿ya? Ya tenemos varios. Entonces tenemos un carcinoma infiltrante de la mama, un carcinoma infiltrante de tipo NST de la mama, ¿no? Los patólogos tienen que hacer la graduación de este carcinoma en base a lo que se denomina score Nottingham, ¿ya? Score Nottingham, que se utiliza actualmente como estándar para determinar qué tan severo es. Pero ya saben que al final lo más importante para hacer el diagnóstico de cáncer de mama es la inmunohistoquímica. Acá tenemos otro tumor, en este caso es un testículo de un paciente que presenta un rhabdomyosarcoma, ¿ya? Los rhabdomyosarcomas testiculares también son tumores conocidos, ¿no? Como todos los tumores de testículos son seminomas, dorsal, poliocarcinomas, etc. También puede haber rhabdomyosarcomas. En este caso lo que tenemos es una matriz mixoide, esto azul que estoy señalando es mixoide, y tenemos fibras musculares, lo que te indica que es un rhabdomyosarcoma, ¿no? Porque estarían formando músculo. Y también tenemos los mismos espacios alveolares que habíamos visto anteriormente, ¿no? Estos espacios quísticos son característicos de los rhabdomyosarcomas alveolares, ¿ya? En este caso, obviamente se necesita inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos una revisión de lámina. Así luce una muestra mal procesada, ¿ya? Muchas cosas pueden influir en que la muestra no se procese bien, problemas en el equipo, problemas en los reactivos, errores del personal técnico, etc., ¿no? Esta es una muestra que recuerdo llegó de figura, no sé de dónde, para revisión, porque la habían diagnosticado con cáncer, pero una muestra así, en un microscopio óptico, un microscopio convencional que es básicamente el que lo tienen todos, es difícil de determinar. Sin embargo, obviamente para los que tienen patología digital pueden utilizar técnicas de coloración artificial, etcétera, para tratar de recuperar los tejidos, poniéndose en evidencia de que estos defectos son malignos, pero de todas maneras sirve como ejemplo para que ustedes entiendan de que si una muestra está mal procesada es difícil hacer el diagnóstico y necesita sacarse nuevamente otra biopsia. Acá, biopsia de huesito. Tenemos una biopsia de hueso, tenemos acá las trabéculas óseas, donde debería haber médula ósea, tenemos unas células así. Esto es un diagnóstico de cáncer, ¿no? Es una metástasis al hueso. Entonces tenemos una metástasis ósea. ¿Qué tipo de cáncer ha hecho metástasis? Si recuerdo bien, quizás esto haya sido una metástasis de un cáncer de mama, ¿ya? Entonces, obviamente los cánceres de mama pueden hacer metástasis al hueso y generar en este caso daño óseo, fracturas óseas, etc. Acá tenemos otro.
esto ya no es una metástasis, esto es un osteosarcoma. El tumor maligno óseo más frecuente es el mieloma. En segundo lugar, el osteosarcoma. ¿Ya? El osteosarcoma. Los osteosarcomas son tumores que se derivan del hueso. Miren esto, es una mitosis explosiva. Solo con ver esta mitosis ya tú sabes que esta es una neoplasia maligna, ¿no? El criterio que se necesita para hacer el diagnóstico de osteosarcoma es la formación de hueso, lo que se denomina formación de osteoide, y acá lo tenemos. Una cosa es una trabécula ósea madura, como esta de acá, y otra es la formación de hueso maduro. Una trabécula ósea madura va a tener ciertos componentes, por ejemplo, 1, la matriz de osteoide, 2, osteocitos atrapados, 3, osteoblastos en la periferia, formando hueso. Así luce una matriz ósea benigna. Acá vemos un osteoclasto que se está acercando aquí acá tenemos otro, para reabsorber este huesito, ¿no? En el proceso de remodelación. Esto sería una trabécula normal. Sin embargo, lo que tenemos acá es una célula maligna. Eso no tiene... Estos alumnos de verdad, voy a encontrar en la lista basada. En cambio, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una matriz, 1, no está basófila, 2, sin osteoclastos, sin osteocitos. Esto es osteoide que está formado por estas células malignas. Entonces, los requisitos actuales para poner en evidencia un diagnóstico de osteosarcoma es demostrar que el tumor maligno está formando hueso. Si tú demuestras que está formando hueso, da igual la cantidad, puede ser que de toda la biopsia, solamente estas estén formando hueso y ya eso es osteosarcoma. ¿Ya? Guárdalo. Aquí tenemos otro tumor. Muy bien, es una masa bien delimitada. A ver, imágenes de baja potencia. Primero, tenemos una tumoración de márgenes bien definidos, expansivos. La tumoración está localizada por debajo del epidermis, es decir, en la dermis. Como vemos, el frente que separa la dermis normal con el tumor es bien definido. Entonces, si tenemos una tumoración expansiva de márgenes bien definidos, que está con una buena interfaz entre el tejido normal y el tumor, sabemos macroscópicamente de que se trata de un tumor benigno, ¿cierto? Muy bien. Acerquémonos. Si fuera un tumor maligno, el tumor hubiera invadido la piel, las células tumorales se hubieran metido al interior de la epidermis y hubieran salido por fuera. Como vemos, la epidermis los está soportando. Otra de las pruebas de que se trata de un tumor benigno. Si nosotros nos acercamos, encontramos células poco diferenciadas. Lastimosamente este tampoco es su nivel, pero quiero que sepan esos criterios generales, ¿ya? Entonces acá ya tenemos varias cosas, ¿no? 1, sin destrucción de la epidermis suprayacente. 2, márgenes bien definidos. 3, crecimiento expansivo. Esto es un diagnóstico de neoplasia benigna, ¿no? Seguimos. Acá, ¿qué es esto? Esto es una glándula salival, niños, ¿no? Tenemos una glándula salival, tenemos acá un tejido vascular y aquí un tejido medio extraño que forma quistes y que tiene esta célula. Diagnóstico maligno, ¿no es cierto? Es un carcinoma de glándula salival. ¿En qué me fijé? En los criterios generales de malignidad que tanto han sufrido para notar. ¿Ya? Tumores del pene. Los tumores del pene, tenemos tumores del prepucio, del surco balano prepucial, del glande, que son básicamente la mayoría de casos. ¿Ya?
este caso tenemos un tumor de glande que vino fragmentado, en donde buscaban la presencia de un tumor. Aquí lastimosamente no apareció el tumor, porque la biopsia mostraba una región tan ulcerada y lastimosamente los urólogos no pueden saber con muestras pequeñas si le están dando o no una región bien para hacer el diagnóstico, ¿no? Y lastimosamente para el paciente, justo la región que el urólogo tomó como biopsia no salió el cáncer, así que tuvimos que hacer otra rebiopsia en donde ya salió. Acá hay otro glande y aquí ya salió el tumor, ¿no? Entonces, la siguiente biopsia que realizó el doctor ya nos mostró la presencia de una tumoración. La tumoración, como vemos, representa apenas un pequeño porcentaje de todo el tejido. Lo que estoy señalando acá es solo el tumor. Como vemos, en general se cumple que a más tejido obtenga el cirujano, mayor rendimiento diagnóstico habrá. Carcinomas escamosos del glande se pueden dividir también en BPH relacionados y BPH no relacionados. ¿Okay? Tenemos varios tipos: carcinomas Warthy, carcinomas laterales basales, carcinomas escamosos infiltrantes, etc. Pero recuerden que el más frecuente es el carcinoma escamoso. Acá tenemos algo que se denomina inmunohistoquímica. Hasta ahora lo que ustedes han visto son tinciones de hematoxilina y eosina. Una tinción de hematoxilina y eosina tiene básicamente dos colores principales. Uno, la hematoxilina, que si nosotros utilizásemos hematoxilina, teñiría todo de color azul, ¿no es cierto? Así luciría una tinción solo con humato. También tenemos la eosina. La eosina solo teñiría todo de rojo. La combinación de hematoxilina y eosina nos da como resultado la tinción de HY, que es la tinción de rutina, ¿no? En donde se mezclan los dos colorantes, hemato y eo, hemato y eo, hemato y eo, así. Pero en inmunohistoquímica no se utiliza eosina, solo se utiliza hematoxilina, porque se está utilizando un colorante que se denomina cromógeno. El cromógeno se revela con peróxido de hidrógeno. Inmunohistoquímica no se utiliza eosina, se utiliza cromógeno, utilizando peróxido de hidrógeno. El patrón de tinción es de color marrón. Ver a esto al microscopio es sumamente complicado porque los microscopios tienen muchas limitaciones. Lo ideal es tener un escáner de láminas para poner en evidencia esto, miren, expresiones de tinción. El escáner, al tener tanto detalle, al ser un dispositivo que logra generar aumentos de 0.13 micras por píxel, nos puede revelar la presencia de expresiones. Esto a cualquier patólogo utilizando un microscopio convencional no lo va a ver, ni siquiera con lupa. En cambio, si tienes una pantalla de 36 pulgadas frente a ti, pues lo va a ver. O tienes un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de separar el canal marrón del canal azul. Canal marrón, canal azul, canal marrón, canal azul. ¿Ok? Esto se trata de un colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es un tumor de las vías biliares. Hasta el 60% de los colangiocarcinomas expresan lo que se denomina como CD56, un marcador de inmunohistoquímica que confirma el diagnóstico del origen biliar de la neoplasia. ¿Ya? No todos los colangiocarcinomas lo van a expresar, pero aquellos que sí lo expresan, el CD56, pues bien. Si nosotros podemos aumentar el canal gamma, incluso podemos teñir artificialmente más esas zonas y poner en evidencia las zonas donde se está expresando el marcador de inmunohistoquímica. En un microscopio convencional óptico se vería así, ¿no? Ven lo difícil que sería para un patólogo no tener los adecuados dispositivos. En cambio, a aquellos servicios de patología en el país o en la actividad privada que obtenemos nosotros tecnología, podemos incrementar el contraste y la saturación y facilitar la interpretación de la expresión de inmunohistoquímica, ¿no? Encontrando las células que lo expresan. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre utilizar patología digital y patología convencional. Entonces, la expresión de este canal marrón nos dice que el tumor es positivo para CD56. Un tumor positivo para CD56 en el hígado, eso es un colangiocarcinoma. Y para la más de los colangiocarcinomas, para no perdernos, acá tenemos otro ejemplo, que es otra inmunohistoquímica. Así luce una inmunohistoquímica nuclear. Vemos núcleos negativos y vemos núcleos positivos. También tenemos núcleos
fuertemente positivos, núcleos moderadamente negativos, núcleos fuertemente positivos, moderadamente positivos, débilmente positivos, ¿no? Quiero que sepan algo, niños. Ustedes logran saber que uno tiñe más fuerte que el otro de acuerdo a su conocimiento y experiencia previa, ¿no? Pero sepan de que el color en pantallas tiene un perfil que se mide en canales. Los radiólogos y los patólogos ven o utilizan pantallas para hacer el diagnóstico, necesitan pantallas que estén calibradas, que tengan certificación médica. Existen varias marcas en el mercado que tienen certificación médica. Idealmente podría utilizarse también los monitores profesionales que utilizan los cineastas o fotógrafos profesionales o colorizadoras profesionales, porque el espacio de color debe ser, al menos debe ser RGB, más de 10 millones de colores. Esto es muy importante porque cada uno de estos píxeles que conforman una imagen tiene valor. Ustedes acá en la esquina inferior derecha van a poder ver tres valores, 235, 240 y 248. En líneas generales, mientras más cercano esté al 0 un valor de píxel, más oscuro es. Y mientras más cercano esté a 255, es completamente blanco. Entonces, los valores en píxeles van desde 0 hasta el 255. 255 claro, 0 oscuro. En radiología y en patología se utilizan esos valores para poner en evidencia la intensidad de la expresión. Radio opaco, radio lúcido, hipercromático, hipocromático, moderada tinción, débil tinción. ¿Ok? Entonces, para ustedes esto les puede parecer débil tinción y esto les puede parecer negativo. ¿Ven el problema? Si dejamos que los humanos sean los que interpreten de acuerdo a su subjetividad y sabiendo que las mujeres tienen una mejor percepción del color, pues tenemos un problema de interpretabilidad y estandarización, ¿no? Pero estos colores son valores que cualquier modelo de IA es fácil de aprender. Por eso es que existen estos tipos de software que permiten automatizar, en este caso, el análisis justo así. Entonces, el software mide ya los valores de intensidad y es capaz de sacar porcentajes. ¿Me entienden? ¿Se entiende o estoy hablando chino? ¿Qué dijo chino? Bueno, su computadora no se muere, felicidades a ella. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Los patólogos, los que no disponen de este tipo de tecnología, cuando quieren sacar porcentajes de positividad, necesitan contar con sus ojos y tal vez con una reglita, no sé cómo le harán. 100 células, y determinadas de estas 100 células, ¿cuántas son marroncitas? ¿Se entiende, no? Como yo te digo, dame el porcentaje de positividad en todo ese campo. Pues tú vas a tener que contar todas las bolitas y sacarme el porcentaje de las bolitas marrones con azules, ¿no? Y lastimosamente esto antes se hacía, y se hacía en una zona del tejido. ¿Ven? Supongamos que el patólogo lo hace en 20 campos de gran aumento, el patólogo hubiera podido abarcar solo esta zona, pero ahora, si tú tienes un dispositivo como este, puedes hacerlo en todo el tejido, ¿ya? Y vamos a ver cómo su computadora explota. No creo que explote. Vamos a hacer que no mida nada y así no se va a morir. No puede. Se negó. Pero eso es porque es una computadora normal, común y corriente, ¿no? Pero los dispositivos que nosotros usamos nos permiten hacer la detección en todas esas células. Entonces, no hay humano que pueda contar los casi 6 o 10 millones de células que hay ahí. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Esa es la enorme brecha que hay entre profesionales. Pero lo importante es esto. El diagnóstico actual por inmunohistoquímica nuclear está automatizado. El estándar actual es utilizar IA. Y estos modelos que utiliza este software son modelos básicos. Este software utiliza 3 modelos básicos. Los random tree forest o bases de árboles aleatorios. Los KNN o K vecinos más cercanos. Y redes convolucionales simples. Son 3 cosas que se utilizan en radiología, en patología, en medicina interna, en gastroenterología, etc. La elastografía de mama utiliza random tree forest. Esto de acá que han visto es random tree forest, bosques de árboles aleatorios. Cualquiera de ustedes que se acerque al diagnóstico oncológico o radiológico, a la ayuda de asistencia a imágenes como medicina nuclear, por ejemplo, o radiooncología,
va a utilizar estos algoritmos para hacer sus diagnósticos, ¿ya? Ellos van a hacer la chamba por ustedes. Entonces acá no hay que, doctor, se equivocó, no eran 10, no lo hice yo, lo hizo la IA. Y esto es tecnología antigua, tiene más de 20 años. Muy bien, sigamos. Acá tenemos otra inmunohistoquímica, en este caso un marcador citoqueratina CK7, ¿no? Está evidenciando la presencia del tumor, que es lo que se está marcando de morado, y de diferencia del estroma, ¿ok? No tiene más relevancia. Sigamos acá. Estos de acá son ganglios linfáticos. Nosotros escaneamos todos los ganglios linfáticos porque se los damos de comer a la inteligencia artificial para que se aprenda todo. Pero básicamente así luce un ganglio linfático normal, no tiene nada de eso. Sigamos. Acá tenemos un marcador que es el CD15. El CD15 y el CD30 se utilizan como marcadores para poner en evidencia el linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, CD15 y CD30. Linfoma no Hodgkin, CD3, CD20, CAI. Linfoma de Hodgkin, CD15 y CD30. El CD15 y el CD30. En este caso, el CD30 es negativo y el CD15 también. El CD15 está expresándose en polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares se observan en ganglios linfáticos con inflamación. En este caso, la ausencia de expresión para CD30 y CD15 descarta un linfoma de Hodgkin. ¿Ya? ¿Cuál era la célula del linfoma de Hodgkin que más frecuentemente se observaba? Que era la clásica de la reparación del diagnóstico. La célula de Rett-Stempler, no se le olvide, el tremendo banco de la de Rett-Stempler, ¿no? Existen varias células de Rett-Stempler. Algunas son bien nucleadas, otras son las mamicel o células momificadas, otras son las células lacunarias, otras son las células palomitas de maíz, pero se utilizan para hacer el diagnóstico junto con los marcadores inmunohistoquímicos. No se puede hacer diagnóstico de linfoma sin ninguno, es imposible. Veamos, tenemos otro caso de cáncer de mama. Esto de acá también ya lo conocen, ustedes han anotado estas imágenes, ¿no? Es fácil ahora para ustedes determinar cuáles son las células de esclerosis y las células de carcinoma. Entonces los patólogos tenemos que ver qué cosa es, ¿no? O sea, si está formando tubos, si está formando glándulas, si tiene mocos, si tiene células en anillo de sello, etc. Sigamos, melanoma. Tumor maligno de la piel más frecuente, carcinoma vasocelular. En segundo lugar, carcinoma escamoso. ¿Ya? Luego tenemos el melanoma maligno. El melanoma maligno es un tumor que proviene de los melanocitos. Es un tumor que puede estar o no pigmentado. En este caso, tenemos una neoplasia maligna que presenta pigmento melánico. Diagnóstico melanoma. El melanoma se le conoce como el gran imitador. Igual que la tuberculosis, es un tumor muy engañoso porque puede tomar múltiples patrones. Un melanoma se puede parecer a un adenocarcinoma. Un melanoma se puede parecer a un sarcoma. Un melanoma se puede parecer a cualquier cosa, a un granuloma, a tuberculosis, melanoma. Es el gran imitador, se esconde. En este caso, él no se pudo esconder porque le está sobrando pigmento. Entonces tenemos una neoplasia maligna con múltiples patrones en donde predomina el flujo celular, pero que el pico. Segunda vez que se te cae. Entonces acá tenemos pigmento, diagnóstico melanoma, melanoma maligno. El melanoma maligno es un tumor muy agresivo. Ya, actualmente con las terapias moleculares se ha permitido una supervivencia mejor. Sin embargo, que te diagnostiquen melanoma es una desgracia, a menos que estén en estadios iniciales. A menos que estés en estadios iniciales, vas a ir mal. ¿Ok? ¿Cuál es el melanoma maligno más frecuente de encontrar? El melanoma acral, ¿cierto? El melanoma acral se caracteriza por lesiones maculares oscuras, irregulares, que crecen rápido en el tiempo y que aparecen súbitamente y que están presentes, por ejemplo, en la planta del pie. Todos examinen a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su hermana en las plantas de los pies, porque muchos pacientes tienen tumores así en las plantas de los pies y no se enteran. ¿Ya? Les apuesto que la mitad de ustedes les ha revisado la planta del pie hace 2 semanas. Entonces, cualquier mancha así es anormal y debe ir urgente al cirujano. Sí, pero urgente. ¿Ya? Bien, incluso una mancha tan pequeña así, si crece rápido en el tiempo, esto es un signo de alarma para melanoma. ¿Okay? Los melanomas acrales también pueden aparecer en la uña. Característicamente, los melanomas acrales de la uña tienen un tamaño continuo, ¿no? Si el tamaño del tumor de la uña es más pequeño en la base y más grande arriba, eso no es un melanoma, es una melanomitia. Pero en este caso,
caso, cuando el tumor se mantiene así, endogéneo o incluso crece más en la base, significa que es un melanoma. Entonces, los pacientes que tienen estas manchas oscuras en la uña, en este caso que está en el centro, esto es un signo de alarma, porque una melanomitia o melanolitia no está presente en el centro, está presente desde la base. ¿Ok? Entonces, manchas así de oscuras, una neoplasia o un nevo o un lunar que aparezca súbitamente, crezca rápido en el tiempo, tiene bordes irregulares, es muy oscuro, incluso rojo, es un signo de alarma tremendo y el paciente necesita sí o sí diagnóstico y tratamiento. Tratamiento aquí, sacar los 3 dedos del pie. Tratamiento aquí, amputar todo el dedo de la base. Tratamiento aquí, ya lo dije. Tratamiento aquí, sacarle todo el tobillo. Ya. Y no solo eso, se le sacan los ganglios completos. Ese es el tratamiento. Tengo este dedo, pues echado todo el dedo, incluso todos los dedos de la mano y con los ganglios axilares. ¿Ok? ¿Se entendió? Por eso es que es muy agresivo. Muy bien, sigamos. Acá tenemos otro, no sé qué es esto. Ah, es una mastitis. Causas de mastitis en el Perú. Las causas más frecuentes de mastitis en el Perú son las mastitis agudas infecciosas inespecíficas y las mastitis por tuberculosis. ¿Ya? Este es un caso de una mastitis aguda que se denomina eosinofílica microquística porque forma estas estructuras quísticas pequeñas. Si nosotros podemos apreciar, vamos a tener estructuras quísticas oscuras, no con tejido adiposo, no se confundan. Las zonas de inflamación van a presentar estas estructuras quísticas pequeñas. Estas estructuras quísticas nos dicen que es una mastitis aguda quística. Corynebacterium es una de las causas más frecuentes, así que hay que hacer distinción grande. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso de una displasia de cervix, ¿no? Así luce un epitelio cervical normal. Un epitelio cervical normal tiene un epitelio basal, el estrato espinoso, granuloso y nada más. No es un epitelio queratinizado. Puede tener parakeratosis, pero así luce un epitelio normal. Los núcleos chiquitos, ordenaditos, todo muy bonito, feliz, como ustedes antes del examen. Y así luce una displasia de cervix. Tenemos los criterios generales de malignidad, como por ejemplo, pleomorfismo. Vamos a tener también mitosis. Vamos a tener pérdida de la polaridad, ya no tenemos un orden. Esta célula está orientada de forma vertical, pero esta célula está de forma oblicua. Esta está completamente rara, esta está horizontal, esta también está horizontal. O sea, hay un desorden o pleomorfismo. Y como sabemos, afecta a todo el espesor, ¿no? Si la zona de displasia afecta a todo el espesor del epitelio, si la displasia afecta a todo el espesor desde la base hasta el tercio superior, tenemos un NIC3. Si solamente se afecta la base y el tercio medio, tendríamos a un NIC2. Y si solo es afectado el tercio superior, tendríamos a un NIC1. Entonces, acá tenemos una afectación de todos los tercios, por lo tanto, esto es un NIC3, ¿no? NIC3. En general, nosotros podemos apreciar un continuum de evolución, ¿no? Como sabemos, esto es causado por el virus del papiloma humano. Entonces, las mutaciones se van acumulando. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona en donde coexiste un NIC3. Aquí también hay un NIC3, pero aquí ya no hay NIC3. Aquí, como vemos, solamente hay un compromiso del estrato basal y el estrato medio. Este estrato superior está libre, por lo tanto acá tenemos un NIC2. Entonces tenemos un continuo, ¿no? NIC3, donde están afectados las 3 escalas del epitelio, y acá un NIC2, en donde solo está afectado el estrato basal e intermedio. ¿Capich? ¿Se entendió? Perfecto. Veamos, acá, ¿qué es esto? ¿NIC3 o NIC2? NIC3, muy bien, acá, NIC3. Acá, NIC3, que se va hasta el fondo. Acá, NIC3. ¿No? Acá, NIC3, ¿no? Muy bien. Sigamos. Neoplasias endometriales. Las neoplasias endometriales pueden ser, por ejemplo, los pólipos endometriales. Los pólipos endometriales se caracterizan por tener lo que se denomina arterias hialinizadas. El diagnóstico de pólipo endometrial se puede hacer solo con el criterio de arterias hialinizadas. Vamos a ver, vamos a buscar, todos estos son fragmentos de endometrio normal. El endometrio normal está constituido por glándulas endometriales, como vemos acá, y por estroma endometrial. Una glándula es una estructura tubular, el estroma es una cosa celular que lo rodea. Para hacer el diagnóstico de hiperplasia endometrial, el componente glandular tiene que estar aumentado. ¿Ya? Lo que vemos acá es que más bien es el componente estromal el que aumenta, no el glandular. Entonces nosotros tenemos un endometrio que tiene un componente estromal y tiene esto. Estos son vasos con paredes hialinizadas. Las paredes de estos vasitos son muy gruesas. Las paredes gruesas de los vasos ponen en evidencia de que esto se trata de un
pólipo endometrial. Un pólipo en el endometrio de una paciente que le estaba causando sangrado. Aquí vemos cómo el pólipo comienza a sangrar y se desprende. Esto genera sangrado genital, lo que se conoce como hemorragia uterina normal, que es un signo de alarma para el cáncer de endometrio. Ninguna mujer debería tener hemorragia uterina normal. Las mujeres solo deberían tener hemorragia que sea consistente con su ciclo y no debe aparecer en medio, ¿ya? Especialmente es de interés en mujeres postmenopáusicas, en donde la hemorragia uterina normal amerita sí o sí una evaluación ginecológica, una ecografía transvaginal y una biopsia. ¿Ok? Pero en este caso, la paciente tenía hemorragia por un pólipo de endometrio, una condición benigna que se resuelve solo con un curetaje. Obviamente tienen que hacerle controles, porque de repente si es un problema hormonal va a tender a aparecer nuevamente. Acá tenemos otro ejemplo. Ya hemos visto esto antes, diagnóstico. Maligno. Acá vemos otro criterio de malignidad, nucleolo. Entonces, para resumir, criterios generales microscópicos de malignidad: nucleolo prominente, pleomorfismo, anaplasia, pérdida de la polaridad, hipercromasia, desmoplasia, mitosis atípica, necrosis tumoral. Criterios benignos, criterios macroscópicos que te sugieren que es una neoplasia benigna: cápsula, que está encapsulada, bordes bien definidos, márgenes expansivos, sin necrosis. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una tumoración que tiene, en este caso, criterios generales de malignidad positivos. Ahora nos queda determinar qué tipo de tumor es. Y acá vemos que se pone en evidencia que se trata de una neoplasia que está formando células escamosas queratinizadas. Por lo tanto, es un carcinoma escamoso, ¿no? Esto muy probablemente sea un carcinoma escamoso del cuello uterino. Acá, una biopsia core de mama. Según los protocolos actuales oncológicos, una biopsia core de mama debe tener al menos 6 cilindros para ser buena. 6 cilindros de al menos 1 centímetro de longitud y 2 milímetros de ancho. 6 cilindros. Obviamente no todos van a poder obtener 6 cilindros por diferentes motivos. Pueden obtener 3, 2, etc. Pero lo ideal, según lo estándar, o los protocolos estándar, son 6 biopsias core. ¿Ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biopsias core, en donde ponemos en evidencia la presencia del tumor, ¿no? Vemos los criterios de malignidad, además de una desmoplasia prominente. Entonces, ustedes que son pequeños y que quizás llevan solo 1 hora viendo esto, ya más o menos entienden cuál es el papel de un humano patólogo para hacer el diagnóstico, ¿no? Reconocer un patrón y determinar de acuerdo a su conocimiento previo el diagnóstico. Imagínense que una red neuronal haga eso. ¿Creen que se puede? ¿Cómo que no? Sí. Claro que sí. Esto para la IA no es nada, niños, por favor. ¿Ya? Esto es pan comido. Para un modelo de IA actual, saber que estos estímulos es cáncer y lo que está alrededor es desmoplasia no representa ninguna dificultad. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo tecnológico actual es hacer que la IA no vea igual que nosotros. Y por cierto, no lo hace. Los modelos de Vision Transformer, que son los más antiguos que tenemos, no ven así como un humano. Él no ve pleomorfismo, él no ve anaplasia, no ve displasia. No. Ellos convierten todo esto a números que se elevan a espacios de más dimensiones, en donde coexisten y que luego toman para poner su diagnóstico. Si no se entendió, mire, ¿cómo se llama? Mire, esto es un ejemplo de cómo ve una red convolucional, que es una red para ver artificialmente antigua. ¿Ya? Como sabemos, los primeros modelos que se utilizaban eran modelos recurrentes, luego siguen los convolucionales, luego siguen los transformers y luego siguen otras arquitecturas, entre ellas las secretas que nosotros tenemos, ¿no?
En este caso, este es un ejemplo práctico en donde se muestra cómo ve una red convolucional. Una red convolucional, a una red convolucional tú le pasas una imagen y ella es capaz de ver, entre comillas, o sacar sus predicciones, encontrando patrones en cada convolución que cada vez son más complejos. Lo que ustedes ven acá como tonterías significa algo para estas cosas. Son datos, funciones matemáticas en concreto. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Todas las publicaciones de investigación, no solamente en patología, sino en cualquier otra rama de las ciencias de la salud, como por ejemplo radiología, la misma medicina, la clínica, etc., busca encontrar patrones ocultos. Lo que nosotros humanos, incapaces de ver, los modelos veían sí. ¿Ok? Entonces, la investigación actual se trata de encontrar patrones ocultos, cosas que nosotros no podemos ver porque obviamente nosotros cuando vemos algo no vemos así. En realidad, más o menos sí, porque la retina funciona de esta manera, pero en nuestra conciencia no ocurre eso, ¿no? Nosotros vemos de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y si antes no lo hemos visto o no lo hemos conocido, nunca lo vamos a ver. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos una metástasis de cáncer de mama. Esta es una metástasis ósea, nos dice la información. Pues acá tenemos un poco de músculo esquelético, debería aparecer el hueso, acá está. Tenemos trabéculas óseas, donde sabemos que se trata de una biopsia del hueso y deberíamos encontrar la neoplasia cerca, ¿no? Y acá está. ¿Ven? Ya ustedes las conocen a estas señoras. Es una metástasis de un carcinoma infiltrante de la mama. ¿Ven? Yo sé que muchos, a los que no les han tocado estas imágenes, ni idea. Pero levanten la mano a quien les ha tocado a esas niñas. ¿Cierto? Ya les es más fácil a ustedes, los que han anotado a estas señoritas, saber que se trata de cáncer, pero a los que no les ha tocado, ni se imaginan que era cáncer. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un colangiocarcinoma. Este es un buen diagnóstico. Estoy alimento. Dígame, ¿ven los criterios generales de malignidad? Sí. ¿Pueden creer que no lo vieron allá? Muy bien. Las neoplasias del hígado pueden ser hepatocarcinomas y colangiocarcinomas. ¿Ya? El hepatocarcinoma proviene de los hepatocitos. El colangiocarcinoma proviene del epitelio biliar. Más o menos. En este caso, los colangiocarcinomas tienen varios factores etiológicos. ¿Recuerdan el factor etiológico asociado con la venta en supermercados? La exposición a fenoles, los tickets. Esta paciente era una paciente que trabajaba imprimiendo en la municipalidad de Chiclayo. ¿Ya? Esta señora trabajaba en el municipio de Chiclayo y estaba en contacto con todas las mismas horas. Así que, como sabrán, su riesgo de hacer colangiocarcinoma era 60 veces. Así que toma ya, colangio. Esto de acá es una mitosis. Lo que ven acá es un nódulo de regeneración hepática. Esto es el hígado tratando de regenerar. Pero nunca va a poder porque esta tumoración le va a ganar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos zonas en donde el hígado trata de defenderse, regenerándose, inflamación, pero tenemos al cáncer que se está abriendo paso. Entonces, si nosotros nos acercamos, vemos su morfología, ¿no? Caprichosa, irregular, con pleomorfismo. Miren esta célula 2B. Entonces, obviamente es muy diferente ver esto en una computadora o una pantalla versus verlo en vivo, ¿no? Pero de todas maneras es importante recordar de que este tipo de diagnósticos, a veces cuando son difíciles de hacer, se pueden poner en evidencia con inmunohistoquímica. Acá tenemos otro ejemplo, y ya el último para irnos. Esto es un carcinoma de células claras de endometrio. El cáncer de endometrio más frecuente es el carcinoma endometrioide. Luego tenemos al carcinoma seroso de endometrio. Luego tenemos al carcinoma mixto. Y luego tenemos al carcinoma de células claras. El carcinoma de células claras del endometrio se denomina así porque las células tienen un citoplasma claro. Carcinoma de células claras del endometrio. Además, las células tienen un núcleo prominente y también van a tener lo que se denomina como cuerpos eosinofílicos. Entonces tenemos carcinoma de células claras de endometrio. 1. Citoplasma claro. 2. Glóbulos o cuerpos eosinofílicos. 3. Nucleolo prominente. ¿Okay? Si nosotros nos ponemos a observar, vamos a poder ver a los cuerpos eosinofílicos por todos lados. Estas
histológicas son cuerpos eosinofílicos que te dicen, ah, ya se trata de un carcinoma de células claras de la medular. ¿Le puedes hacer uno? Sí, para ponerlo en evidencia. Hasta ahí ya hemos repasado más de 30 tumores, características micro apuntadas, pero porque de eso viene. Muy bien, mi niños. Mucho,